Abramos nuestras Biblias a Romanos capítulo 12 de nuevo, donde empezamos anoche. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer empezando en versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La verdad principal que prediqué anoche tenía que ver con la motivación de la vida cristiana. Siempre yo digo que yo tengo más conocimiento que lo que puedo vivir. Creo que todos nosotros podemos decir lo mismo. Sabemos lo que debemos hacer. Debemos entregarnos totalmente a Cristo. Debemos ser esclavos de Cristo. Pero ¿de dónde viene la motivación? De verdad, el cristiano, después de convertirse, él necesita dos cosas. Él necesita el conocimiento para saber cómo caminar, cómo andar en este mundo. Por eso el cristiano tiene que aferrarse a la palabra de Dios. No a sus propios pensamientos o sus emociones o las doctrinas mundanas. No, él tiene que aferrarse a la palabra de Dios. Pero hay otra cosa. Después de saber lo que Dios ha dicho, nosotros necesitamos el poder de vivir lo que hemos aprendido. ¿De dónde viene la fuerza para vivir la vida cristiana y para ministrar en el nombre de Jesús? Bueno, la fuerza proviene de Dios a través de Jesús. Y aquí en el libro de Romanos capítulo 1 hemos aprendido, capítulo 12 versículo 1, hemos aprendido algo muy importante. Aquí dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo podemos, o de dónde viene la motivación para ofrecer nuestras vidas como sacrificios vivos? Por medio de entender, comprender las misericordias de Dios reveladas a nosotros a través del Evangelio de Cristo. Y anoche concluimos que el trabajo más grande del cristiano y el trabajo más grande especialmente del pastor, del predicador, es minar, estudiar lo que las Escrituras revelan acerca de la persona de Dios y su obra a través de Cristo, y vivir en el poder de este conocimiento. El trabajo del pastor es estudiar, crecer en su conocimiento de quién es Dios y qué ha hecho Dios a favor de nosotros por medio de su Hijo, y enseñar este conocimiento al pueblo de Dios. Para resumir lo que decimos anoche, otra cosa que es muy importante: el pueblo de Dios en el día de hoy mayormente está sufriendo porque no conoce, que no sabe quién es Dios. Y no sabe quién es Dios porque los pastores no están predicando acerca de Dios. Y mayormente no predican acerca de Dios porque ellos mismos no han estudiado la doctrina de Dios. Y no solamente la doctrina de Dios, pero hay otra cosa. Mira lo que hemos hecho en el día de hoy. Ciertamente la revelación más grande de Dios a través de toda la historia, a través de las Escrituras, es la revelación de Dios en el Evangelio. Pero mira lo que hemos hecho. En el día de hoy hemos reducido el Evangelio a solamente 4 leyes espirituales. Entonces, después de leer un folletito acerca del Evangelio, todos creen que saben lo que es el Evangelio. Tratamos el Evangelio como una verdad para los nuevos creyentes y luego debemos ir a otras cosas más profundas. Es absurdo.
pensar así, porque según las Escrituras, el Evangelio es la revelación de Dios más grande en las Escrituras. Mira, todo el mundo me pregunta acerca de la segunda venida. O como Spurgeon voy a decir que yo no sé mucho acerca de la segunda venida. Pero yo puedo decirte esto. En el día que Cristo regresa, tú vas a entender todo acerca de la segunda venida. Pero te digo otra cosa. Tú vas a estar en el cielo una eternidad y ni vas a empezar a comprender la gloria de Dios revelada a través del Evangelio de Cristo. Y yo puedo decir que la tarea más grande del pastor es buscar la gloria de Dios a través del Evangelio para comunicar esta revelación de Dios al pueblo de Dios. Y cuando un cristiano de verdad crece en su conocimiento del Evangelio, también va a crecer en su entrega, también va a crecer en su santidad. Si tú quieres caminar, andar totalmente entregados a Cristo, entonces tienes que crecer en tu conocimiento del Evangelio. Si tú quieres que tu pueblo, tu congregación, tu iglesia crezca en santidad y amor por Dios y el amor el uno por el otro, tienes que aprender el Evangelio y enseñarles el Evangelio. Podemos ver esto en el versículo 1 de capítulo 12. Pablo dice que la base de la vida cristiana son las misericordias de Dios. Ahora, antes que nosotros empecemos a estudiar más en este texto, yo quiero pararme un ratito. Quiero parar y quiero mostrarles algunos otros textos que afirmen la misma verdad que podemos ver acá. Entonces vamos al libro de Efesios, un ratito. El libro de Efesios capítulo 4. Antes de leer, anoche decimos que se puede dividir el libro de Romanos en dos secciones. Primeramente, y el cambio se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 1. En los primeros 11 capítulos, el apóstol Pablo está describiendo las misericordias de Dios que se revelan a través de la persona de Cristo. Después de enseñarnos todo lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros, Él nos dice, ahora debemos vivir de esta manera. Entonces, nuestra manera de vivir se basa en lo que sabemos acerca de Dios y sus misericordias hacia nosotros. En capítulo 4 de Efesios vemos lo mismo. La epístola se divide en dos. Y se divide aquí en capítulo 4. Mira lo que dice. Versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La preposición pues, yo pues. Él está vinculando los capítulos 4, 5 y 6 a los capítulos 1, 2 y 3. En mi opinión, la teología más profunda en todas las escrituras se encuentran en Efesios 1, 2 y 3. Porque ahí nosotros aprendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y también aprendemos todo lo que somos ahora en Cristo. Y Pablo básicamente está haciendo lo mismo como en el libro de Romanos. En los primeros 3 capítulos él está diciendo, esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Contémplalo. Mira lo que Él ha hecho. Y puesto que Él ha hecho todo esto, ahora debemos vivir de esta manera.
De nuevo, aunque estoy repitiéndome y repitiéndome, el trabajo del pastor, del predicador, es entrar en su estudio, estudiar las glorias y las excelencias de Dios, todo lo que Dios es, todo lo que Dios ha hecho por el creyente a través de su Hijo, y después de comprender las cosas de Dios, debe entregar las verdades a la congregación. Y la congregación, por medio de aprender estas cosas, va a crecer. Y el pastor también va a crecer. Pastores, ustedes viven en una cultura que es muy, muy activa, siempre haciendo un montón de cosas. Los pastores en el día de hoy mayormente no andan como hombres de Dios. No viven una vida de la palabra y oración. Andan como hombres de negocio, como hombres de marketing. Pastor, predicador, lo mejor que puedes hacer para tu congregación es pasar mucho tiempo con el Señor, minando las verdades, las joyas de la palabra de Dios, para entregarlas a la congregación, para que crezcan. También en nuestra cultura nosotros hemos divorciado la mente de la espiritualidad, y es extremadamente peligroso. Porque según San Pedro en sus epístolas, el conocimiento de Dios es la base de la espiritualidad. Vamos ahora un ratito, simplemente vamos a 2 Corintios, capítulo 5. Versículo 14. Vamos a ver lo mismo de nuevo. 2 Corintios 5, versículo 14. Porque el amor de Dios nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Dios nos debe motivar, empujar. Pero necesitamos entender muy bien, Pablo no está hablando de la grandeza de su amor por Cristo. Pablo está hablando de la grandeza del amor de Cristo por él. ¿Sabe qué, hermano? Es bíblico, podemos verlo en el libro de Salmos. Es bíblico cantar y en las canciones confesar nuestro amor por Dios. Es bíblico, ¿no es cierto? Pero a veces tengo que decirles que tengo vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando contemplo mi amor por Dios, yo veo algo muy inestable, muy débil. Y a veces, aun cuando yo era más joven, cuando toda la congregación estaba cantando acerca de su amor por Dios, yo tengo que confesar, yo cambiaba las palabras. Y yo cantaba como Él me ama a mí. Porque yo encuentro mi fuerza, no en mi amor por Cristo, sino el amor de Cristo por mí. Y es el amor de Cristo por mí, el amor de Dios a través de Cristo por mí, que me motiva. Ustedes que son ministros, ¿se dan cuenta cuántas veces nosotros fracasamos? Muchas veces no podemos obedecer al Señor en la cosa más pequeña. A veces no, personas dicen, Pablo Washer es un hombre de oración. Bueno, intento, pero muchas veces me pongo de rodillas para buscar al Señor como a las 2 de la mañana, después de 15 minutos. Empiezo a dormir y me levanto a las 6 de la mañana como cojo, ni puedo caminar.
Todo lo que veo cuando me veo en el espejo, todo lo que veo es débil, es insincero, es inestable. Pero todo lo que veo de Él, todo lo que veo de Él, no se puede describir. Cuando un hombre tiene una visión del amor de Dios en Cristo, el hombre llega a ser esclavo. Se puede decir, llega a ser esclavo a la fuerza, pero a la fuerza del amor de Dios. Pablo siempre andaba diciendo que él era prisionero, ¿no? Yo no creo que él estaba hablando tanto de las cadenas romanas. Yo creo que él estaba hablando del amor de Cristo, que le había cautivado. Hermanos, ¿saben lo que nosotros necesitamos? Para ser santos, para ser entregados, necesitamos lo que Pablo recibió. Una visión más amplia, más profunda del amor de Dios a través de Cristo. Pero tengo que decirte algo. Es muy peligroso. A veces yo creo que el amor de Dios es más violento que su ira. Sí, puede ser como una brisa, un viento muy tranquilo. Y puede ser como también las olas del mar. Un amor violento que te esclaviza. Pero el hombre más esclavo es el hombre más libre. El hombre más entregado es el hombre más feliz. El conocimiento de Él a través de la palabra de Dios y su presencia en la oración es la motivación que necesitamos para vivir una vida diferente. Oh, hermanos, buscan al Señor. Conferencias como esta, muy importantes, pueden ser de gran beneficio. Pero el lugar más importante en mi vida es mi ropero. Es el lugar donde voy para estar a solas con Él. Cuando yo era joven, yo vi algo. Aún entre los pastores jóvenes, yo vi algo. Siempre quieren andar juntos, ¿no? Siempre quieren hablar, siempre quieren hacer actividades. Pero ¿dónde está el hombre que pasa su tiempo a los pies de Cristo? Con Él. Mucho tiempo con Él. Mucho tiempo con Él. Y yo sé que a veces es difícil. Estudiamos las Escrituras y parece que nos olvidamos inmediatamente de lo que hemos estudiado. Y yo sé que también a veces cuando oramos es como un cielo de bronce sobre nuestra cabeza. Por eso la vida cristiana es una pelea. Minar las glorias de Dios es una guerra. Es difícil, pero vale la pena. Joven, predicador, escúchame. No debes ser como la mayoría de los pastores corriendo por todos lados, haciendo un montón de cosas. No. Dedícate a conocer a Dios a través de Cristo. Dedícate a saber lo que dice la palabra. Dedícate a cultivar una vida de oración. Y cuando te pongas en el púlpito y abres tu boca, realidad va a salir.
Vamos a otro texto y luego vamos a regresar a nuestro texto principal. Vamos a 1 Timoteo. Capítulo 3, versículo 16. Muchas personas en el día de hoy piensan que el Evangelio, que es la revelación más grande de Dios, que el Evangelio es para los incrédulos. Es lo que creen. Que es como una verdad infantil, una verdad básica para el cristiano, para el incrédulo, y el momento que se convierte debe ir a otras verdades más profundas. Pero mira lo que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio que produce piedad, que resulta en piedad genuina. ¿Qué es este misterio? Él nos dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, ¿qué es el misterio? ¿Qué es el mensaje que produce piedad verdadera? ¿Qué es el mensaje, el conocimiento que cambia y transforma la vida de un hombre para que sea de verdad un esclavo de Cristo? Es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, que también incluye una doctrina bíblica de Dios, una doctrina bíblica del hombre y una doctrina bíblica de lo que Dios ha hecho por el hombre pecador en su Hijo Jesucristo en Calvario. Estas son las verdades que transforman al hombre. Ahora, vamos a seguir leyendo un ratito porque les voy a enseñar una verdad muy importante que ojalá nunca se olviden, nunca se olviden. Capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Ahora, cuando nosotros escuchamos lo que Pablo escribe acá, si solamente leemos los primeros 2 versículos, como el hermano, nosotros estábamos hablando otro día en In-N-Out, cuando estábamos comiendo, yo, el hermano Josías, y en español, ¿cómo es?